la ciudad, lo que está pasando en nuestro país, pues Dios lo inquieta a ciertas cosas. Y he sido muy fuertemente motivado por el Señor para hablar lo que voy a hablar. Algunas cosas quizás a ustedes le van a parecer fuertes, pero yo creo que es urgente y es necesario que usted las escuche. Pero esto que vamos a hablar es a la luz de la palabra del Señor. ¿Cuántos conocen el nombre de Ramón Castillo Gaete? ¿Quién lo conoce? Ramón Castillo Gaete. Ramón Castillo es Antares de la Luz. Un hombre de 35 años, dice esta noticia, que se autodenominó Antares de la Luz. Y era la divinidad al interior de la secta que funcionaba en Coyihuay. Por eso me interesa, porque estamos acá, en esta región de Valparaíso. Y sería el responsable de la muerte de un bebé de solo 2 días por considerarlo un anticristo. La secta tenía aproximadamente 12 miembros, quienes recibían 45 golpes en el cuerpo con un palo, cuando su divinidad consideraba que tenían vibraciones positivas en un nivel bajo. Si el integrante a la secta lloraba luego de estos 45 golpes, Antares de la Luz les volvía a azotar 3 veces más. Castillo Gaete profesaba que ante el posible fin del mundo, las personas pertenecientes a la comunidad debían realizar sacrificios, hecho en el cual el bebé de 2 días aparece en escena y es arrojado con permiso de su propia madre al fuego vivo. La agrupación funcionaba desde el 2009 y todos sus miembros consumían una droga llamada ayahuasca, que tiene propiedades psicotrópicas que afectan directamente a la conciencia o la capacidad de explicar el entorno, el tiempo y la propia percepción del cuerpo. Usted dirá, ¿cómo personas pueden caer en eso? ¿Cómo pueden caer en esas redes? Pero yo quiero hacer un llamado hoy día, hermanos. Quizás eso es muy evidente para nosotros, quizás los que profesamos la fe cristiana. Pero yo quiero decirles algo, y esto está muy entrelazado con lo que se oró con respecto a la salvación. Y lo vamos a conversar más adelante. Y no ahora, porque no lo vamos a alcanzar a ver. Pero los falsos profetas, los falsos maestros, no solamente son aquellos que se suben arriba de un púlpito o manejan grupos de gente. Yo le voy a dar uno solo, que es muy fuerte, quizá usted no lo había sabido. Hay falsos profetas dentro de nuestras propias casas. Porque también un falso profeta es cuando una persona no guía a su hijo por la verdad. Hay muchos falsos profetas y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero yo quisiera desarrollar algo con ustedes y quiero que leamos, lo vamos a colocar allí, una porción bíblica de Ezequiel capítulo 13 y vamos a ver, ahí dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Versículo 9.
estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Versículo 10, con eso terminamos. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Es una palabra fuerte en contra de los que tienen visiones y tienen sueños y que estaban hablando por voz propia y no por voz de Dios. Si nosotros nos remontamos al Nuevo Testamento, ahí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, los primeros 3 versículos, también son importantes porque las páginas del Nuevo Testamento contienen un gran número de advertencias en cuanto a falsos maestros, que sin duda vendrían a tratar de destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Comienza con Jesucristo advirtiendo, pero también los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, encontramos en esos libros fuertes advertencias contra los que quieren introducirse en el rebaño del Señor y confundir a las personas. Dice aquí, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores o maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Los falsos maestros nunca han faltado, siempre han estado. Desde el principio de la historia bíblica se han hecho presentes, y especialmente su labor es destruir la iglesia, diseminar la iglesia, disgregar la iglesia. Entonces hoy más que nunca, al pie de la palabra del Señor, ¿cierto?, tenemos esta palabra tremenda del Señor Jesucristo ahí en Mateo 24:11, cuando está en el Monte a los Olivos. Y en el Monte de los Olivos Él dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces lo que tenemos que entender, y es lo que vamos a desarrollar en este tiempo, es cómo pueden engañar. ¿A quién engaña? ¿Quién es el engañado realmente? ¿Quiénes son las personas que son engañadas? Los ignorantes, los que no conocen la palabra. Claro, si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no estás escudriñando las Escrituras, si tú no estás estudiando la palabra del Señor, obviamente que puede ser presa fácil del engaño. Escuché al sociólogo Lagos, que él decía que mucha gente se sorprende y dice, ¿cómo gente profesional llegó a ese estado donde realmente pudieron ellos ser atrapados y lavados sus cerebros para llegar a hacer lo que hicieron? Y él dijo esto y me llamó la atención. Él dijo, ojo, el que está diciendo eso, si no está con sus pies bien puestos en lo que está haciendo, dijo, también puede ser atrapado. Porque esta gente tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Lo triste de esto no es el hecho de que se levanten los falsos profetas, como decía, sino que muchos son engañados. Y son engañados porque no saben detectar a falsos profetas, no saben detectar a falsos maestros. Y cuando una persona no sabe detectar a una persona falsa, es porque no está bien asentado en la palabra del Señor. Una persona que está sentada bien en la palabra del Señor, Dios le da la habilidad de tener visión espiritual, discernimiento y entendimiento del Espíritu, para saber que frente a él o frente a esa persona que está ahí, está engañando. Ahora, cuando hablamos de los falsos maestros, ¿cierto? Y estos falsos, es el mismo diablo, es el mismo Satanás que obviamente trabajó primero en sus mentes, trabajó en sus vidas, para usar una estrategia y una forma para confundir a las personas y para llevarlos al error.
Entonces, son personas que estratégicamente el diablo y el enemigo las prepara. Y usted dirá, pucha, qué tremendo. Claro, esto va a cabeza del enemigo y el hombre, cierto, también es trabajado con esto. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Usted anote estas citas porque le van a servir mucho para darle más luz. Dice el versículo 13 dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y me llama la atención eso de que dice engañando y siendo engañados. Hermano, la persona que es falsa, que es farsante, y estamos hablando de este nivel, estoy hablando de maestros, estoy hablando de profetas, estoy hablando de apóstoles, estoy hablando de ministros, y estoy hablando de inclusive miembros de las iglesias. Nunca vienen de manera reconocible diciéndole a ustedes, yo soy tal cosa. Porque los falsos maestros lo primero que hacen es ganarse la confiabilidad de la persona, la confianza, que aparentan piedad, que aparentan que no están engañando. Y como dice esta palabra aquí, engañando y siendo engañados, es decir, hasta ellos mismos llegan a creerse sus propias mentiras. Esa es la fuerza que tienen, porque la persona tiene fuerza en esa área y se cree sus propios engaños. Y mire lo que dice, ¿cierto? En Mateo capítulo 7, versículo 14, del versículo 14 al 16. Al 16. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, más de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Si cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, los falsos maestros entran encubiertamente a la obra disfrazados como apóstoles de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás a quien ellos ministran se viste como ángel de luz. Y luego el apóstol Pablo, haciendo también la misma advertencia en 2 Corintios capítulo 11, y por favor, como digo, anote estas citas y usted tiene que trabajarlas y escudriñarlas en oración. Versículo 13 al 15 dice, el capítulo 11 de 2 Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y haciendo defensa de lo mismo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, dice, esta es una versión Valera, pero más antigua, pero ahí están colgando el 60. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. La falsa doctrina, hermanos, es un cáncer. Es un cáncer que va comiendo como la gangrena, ¿cierto? Y que va destruyendo la fe de las personas, va minando. Y esto requiere, ¿cierto?, de estas personas una falsedad y una agresividad tan grande, ¿cierto? Y expone a las personas a la destrucción. Ese es el fin de esto. Por eso, 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, versículo 2, versículo 17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. No sé si está entendiendo el tenor de lo que estoy diciendo, pero cuando hablamos de falsos maestros y falsos profetas, siempre tendemos a hablar de personas que pareciera que tienen más conocidos. ¿Quién se recuerda de la historia de Jim Jones, por ejemplo, que envenenó a 1000 personas y se autoinfligió muerte también él con veneno? Tenemos a David Koresh en Estados Unidos, que también, ¿cierto?, como secta se autoeliminaron. Pero también podemos pensar en Carlos Russell, ¿cierto? Podemos pensar en José Smith, levantaron nuevas religiones, ¿cierto?, sectas religiosas. Pero cuando hablamos de esto, hermanos, no tenemos que ir tan lejos.
Y aquí yo quiero que usted ponga atención. No necesitamos ir tan lejos. Escuche esto. Yo sé que es fuerte, pero dentro de los mismos círculos evangélicos hay falsos profetas y falsos maestros. ¿Claro? Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que estar muy, muy apercibidos. Entonces, es importante aclarar la diferencia, hermano, entre una persona que está equivocada con respecto a algo, no sé, captó mal la idea de una doctrina, ¿cierto? Y el que lo hace premeditadamente. Hay personas que tienen errores, como todos, porque nosotros no somos conocedores absolutos de la verdad, y nunca lo sabremos así. Pero podríamos estar equivocados en algún momento dado en algo, pero cuando uno está equivocado y tiene un corazón sano, y viene alguien y le dice, sabes que estás equivocado, tienes que corregirte en esta área, y tiene un corazón humilde, esa persona dice, gracias porque me estás guiando por el buen camino. Es decir, me estás guiando porque no entendía o no había sido revelado con respecto a esto. Pero es diferente cuando una persona tiene un error fuerte que incide y destruye o puede destruir la vida de una persona o de una familia, y persiste, aunque se le está diciendo que está equivocada, y persiste en su error. Por ejemplo, si nosotros vamos a Hechos 18, hay una historia allí, del versículo 24 en adelante hasta el 28, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos un hombre que era versado en la Escritura, pero él tenía un problema, nos diga la gracia y la unción del Espíritu Santo. Pero vienen dos personas, como Aquila, ¿cierto?, y Priscila, y ellos le dicen a él, ¿cierto?, le dicen, mira, tú solamente estás con el bautismo de Juan, necesitas algo más. Y él humildemente, siendo un predicador versado, era un hombre importante de la época, él se humilla y dice, yo quiero ser guiado por ustedes, dígame qué tengo que hacer. Y él acepta la corrección, ¿cierto? Y surgió que esto fue en beneficio y en bendición de la obra. Entonces, insisto en esto, hay una diferencia muy grande entre el que está equivocado y el falso maestro. Porque el que está errado en algo, pero tiene un corazón noble, siempre va a estar inclinado a ser guiado, a que lo ayuden, ¿cierto? O le den dirección. Pero el falso maestro no admite corrección. Los falsos maestros están dispuestos a ir con todo, ¿cierto? Y la arrogancia hace que ellos dicen, yo soy dueño de la verdad y nadie me va a sacar de eso. Entonces, aquí se pone un problema. Usted me dirá, y vamos a preguntarnos, bueno, pastor, ¿qué pasa entonces que hay tantas denominaciones? Unas creen una cosa, otros creen otra. Mire, yo lo veo de esta manera, es decir, si lo miramos a la luz de la palabra, hay cosas que son esenciales, que no podemos cambiar, son fundamentales en la palabra de Dios. Y hay otras que no son esenciales. Las no esenciales no es que no sean importantes, también tienen importancia, pero no gravitan, por ejemplo, quizás en mi salvación. Quizás son las liturgias, la forma de hacerlo. Pero cuando hay algo que va a gravitar en la vida de una persona y en su futura vida eterna, ahí tenemos problemas. Entonces, en estas cosas esenciales tenemos que tener claridad con respecto a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y nos quiere hablar. Ahora, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, él hace algo interesante, llama a los ancianos de la iglesia.
y los reúne y les da un discurso de despedida respecto al cuidado que deben tener sobre la obra de Dios. Pablo advierte a estos líderes que después de su partida, y ve lo que le dice, vendrían lobos a engañar y a esparcir las ovejas. Ahí en Hechos 20, versículo 29, dice, porque yo sé después de mi partida que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al pueblo, al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Mire esto que importante, dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así discípulos para sí. Entonces, así como lo anuncia el apóstol Pablo, también lo dice el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Y luego que escribe Pablo, escribe el apóstol Pedro, ¿cierto?, advirtiendo estas cosas, toda esta situación, fue tanto el crecimiento de los falsos cristos, porque fue profético lo que dijo Pablo, que ya cuando viene su discípulo Judas y escribe, ahí en el capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya se habían introducido dentro de la iglesia, ya había este nivel de personas que estaba confundiendo a la gente por la pureza del Evangelio. Jesucristo dijo que los verdaderos seguidores de Él, los verdaderos discípulos, se reconocerían por el fruto. Eso es lo que dice. Por su fruto los conoceréis. Entonces, lo primero que un falso maestro hace, ¿cierto?, es aparentar tener fruto de cristiano. Pero si hay discernimiento, tarde o temprano se descubrirá su falsedad. Y cae muy bien todo esto cuando dice que un arroyuelo no puede dar agua dulce y agua amarga, da una de las dos y tarde o temprano se descubre. Los falsos maestros aparentan dar buenos frutos, pero esconden los otros frutos dañinos, pecaminosos. Y en esta parte, y es lo que nos vamos a alcanzar, vamos a ver solamente uno de 7 características, se descubre, o por lo menos yo descubro 7 características de los falsos profetas y los falsos maestros. Hay cosas que tenemos que saberlas. Y creo que una de ellas, que diría que es la principal, hermanos, es la característica de que la persona tiene apariencia de gran espiritualidad y apariencia de mucha sabiduría. Es decir, es que conversa con usted y a usted lo deslumbra. Y ojo, lo vamos a decir más adelante. Hay algo, hermanos, y lo digo con respeto, y lo digo con el temor del Señor, hay algo que se ha metido en la iglesia con mucha facilidad, es decir, Dios me dijo. Y cuando alguien te dice a ti, Dios me dijo, tú no tienes derecho a réplica, porque se lo dijo Dios. Y muchas veces se ha utilizado el nombre de Dios cuando Dios nunca ha dicho eso. Y eso se utiliza como una manera también de manipular a las personas. Y eso ha traído muchas consecuencias negativas, frustraciones y tristezas a las personas. Porque cuando a ti alguien te dice algo que Dios dijo que lo dijo y no lo dijo, y no se te produce, te viene una frustración,
pero ya no contra la persona que lo dijo, sino que contra Dios. Dios lo dijo y no funcionó. O sea que tener mucho cuidado. Esta característica de apariencia de gran espiritualidad y sabiduría divina es una de las importantes. Y mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, y luego saltamos al 5. Dice, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí hay cosas interesantes. Dice, primero, hombres amadores de sí mismos. Y cuando habla de hombres amadores de sí mismo, está hablando de que lo que está haciendo es para su propia conveniencia. Y cuando hablamos de la apariencia de piedad, es lo que decíamos, que tiene una apariencia de gran espiritualidad, o este es muy espiritual. Y nosotros muchas veces, cuando nos estamos asentados en la palabra del Señor, calificamos a una persona espiritual por las cosas externas, no por las cosas internas que no vemos. Entonces, cuando una persona la vemos muy efusiva, que habla muy bien de muchas cosas, este es espiritual. Pero eso es un error. Nosotros tenemos que saber más sobre eso, porque muchas veces hay personas que a lo mejor no son tan efusivas o no ven tantas cosas, pero pueden ser mucho más espirituales que esa otra persona. Es lo mismo cuando alguien califica a una iglesia. Entonces va a una iglesia uno, y la iglesia, por decir algo, son más tranquilos para cantar, para alabar, y uno dice, esta iglesia está muerta. ¿Cómo calificó eso en una hora que esa iglesia está muerta? Entonces, muchas veces decimos cosas que realmente, primero, Dios nos las ha dicho, no las ha dicho nunca, y también, ¿cierto?, nunca nos ha dicho a nosotros. Que de hecho, cuando hablamos de esta apariencia de gran espiritualidad, ¿cierto?, habla de personas que tienen experiencias, según ellos, especiales con Dios, que son personas que tienen cosas profundas e incomprensibles y nuevas revelaciones que Dios les dio y que no se las dio a usted, solamente me las da a mí. Entonces, cuando usted tiene que ir a buscar una nueva revelación, usted tiene que ir a esa persona, porque esa persona es la que tiene nueva revelación. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Entonces, estas personas atraen a las personas que se convierten en sus presas y profesan ser gente de gran sabiduría, de gran conocimiento. Sin embargo, la Biblia dice lo siguiente, escuche esto. Santiago 3, versículos 13 al 16. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Subraya el 15. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, cuando vemos eso, toda persona que trabaja en este nivel tiene problemas con su corazón, tiene problemas con su autoestima, tiene problemas con su vida pasada que no ha solucionado, y esto lo vierte a través de todas estas cosas. Se pueden mover en falsos milagros, falsas señales, engañando a las personas, engañando lo que dicen que Jesucristo dijo y que nunca lo dijo. Miren lo que dice el Señor en Mateo 7. No todo, 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Hermanos, mientras avance el tiempo y se acerque la venida del Señor, más crecerán los falsos profetas y los falsos maestros que tuercen y que acomodan la palabra de Dios. Regularmente las sectas y los movimientos de ese tipo, y los hombres o mujeres que son fuertes en esto, cuando toman la Biblia, tuercen la palabra manipulando versículos, manipulando porciones bíblicas. Por eso yo he insistido, hermanos, si tú no tienes conocimiento de la palabra, si tú no has escudriñado las Escrituras y tú quieres entrar en este campo es muy perverso, hermano, muy fuerte, porque el enemigo nos puede hacer tira. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos que estar asentados en ella. Por eso yo pregunto, ¿cuántos aquí tienen un devocional diario con Dios? ¿Cuántos diariamente escudriñan las Escrituras? Pero escudriñarlas, no leerlas. ¿Cuántos se reúnen con un grupo para compartir con la palabra y decirle: yo tengo una inquietud con respecto a lo que dice aquí, podemos sacar una buena conclusión, yo tengo dudas con respecto a esto? ¿Cuántas veces usted lo hace? Usted puede decir: es que a mí nadie me va a engañar. Hermano, no diga eso, porque el enemigo es muy astuto. Y hoy día, más que nunca, las cosas se están dando, como dije, dentro de los círculos cristianos. Si usted tiene una palabra del Señor, porque si Dios habla, vaya a los ancianos y seamos prudentes primero con respecto a lo que tenemos que decir, porque muchas veces podemos decirle cosas a las personas a las cuales podemos dañar. Y cuando estoy diciendo eso, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque yo ya sé de casos que han pasado en esta iglesia, de personas que han sido dañadas por palabras que dicen que Dios dijo y Dios no las dijo. Entonces tenemos que ser más serios en esto. Tenemos que ser más responsables, que con el que estamos tratando es con el sublime Señor de los cielos, con Dios, y tenemos que respetarlo. Esta gente, como llegó esta gente ahí en Coyihuay, usted dice: la gente fue engañada. Hermano, el engaño es muy poderoso, y lo único que nos puede afirmar a nosotros son tres cosas. Primero, la oración, que es la comunión con Dios. Segundo, escudriñar las Escrituras. Y tercero, comunión con el cuerpo. Comunión con el cuerpo. Y cuando digo esto, tenemos que ponernos serios en esto, hermanos. Mire, termino con esto. Y advierto para mi persona, con José, que estamos en un grupo de oración en las mañanas, también al hermano Eduardo, que tiene un grupo de oración, y todos los que tengan un grupo de oración también. Conocí un grupo de oración de una iglesia evangélica como esta. Y ese grupo de oración se empezó a aislar y se alejó de la iglesia, del cuerpo. Solamente ellos, eran ellos nomás. Oraban ellos, hacían ayunos, retiros. Hasta que uno, que era el más fuerte y que se levantó sin decirlo, como el líder del grupo, dice: el Señor dice que tenemos que sacar todas las impurezas de nuestra vida. Tenemos que sacar todas las cosas que son poco santas. Y dice que Dios le habló que había un cierto jabón, que con ese tenían que lavarse todos los días para sacar las impurezas y los pecados del cuerpo. Así que,
Comenzaron eso porque el líder dijo que Dios dijo que había que hacer eso. Hermanos, ahí en Belloto Norte, terminó uno en la casa de una tía, parece. Yo lo vi unas 20 veces, pasando por fuera, estaba en el patio en una alteza, todo el día lavándose las manos. Se rayó. Todo el día, hermanos. Pasaba uno ahí, estaba todo, y tenía los altos de jabones. Y se lavaba, y se lavaba, y se lavaba, porque limpiaba los pecados. ¿Eso será de bíblico? ¿Será de la sana doctrina? Porque nos alejamos del cuerpo, ¿eh? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hermano, guerra espiritual, vida sobrenatural, es algo que no es llegar y meterse. Y si no estamos juntos en esto, si no estamos unidos como un ejército, puede tener cosas realmente fuertes para la vida de una persona o la vida de una familia. Usted se imagina cómo quedó no solamente los chicos que están ahora en la cárcel, que van a ser juzgados de Coyihuay, sino que las familias de ellos. ¿Cómo van a quedar de tristes con todo esto? Entonces, ojo, primera característica, que es la que empezamos a ver hoy día, de los falsos maestros y falsos apóstoles: apariencia de gran espiritualidad y aparentan mucha sabiduría divina. Y yo quiero decirle algo. Usted y yo tenemos algo que nos caracteriza. Tenemos al Espíritu Santo. Y dice la palabra, que parece osada, dice: si tú tienes al Espíritu Santo, no hay nadie que te pueda enseñar nada, humanamente hablando, porque todo te lo enseña el Espíritu Santo. Cuando uno puede decir: bueno, pastor, ¿y qué hace allá arriba hablando lo que está hablando? Lo que uno hace es que usted pueda descubrir lo que ya tiene. Lo que usted tiene, porque el Espíritu lo contiene usted. Y Él lo sabe todo. Y esto también es importante, porque justamente yo he luchado contra eso. Porque cuando alguien viene y me dice: pastor, tengo una palabra para usted, Dios me dijo. Y cuando me dice, yo me quedo pensando, una de dos: estoy más perdido que el teniente Bello, lejos del Señor, porque no debo tener al Espíritu. Y si lo tengo, yo no sé por qué conmigo se queda callado y le habla a otra persona de mí. ¿Por qué no me habla a mí? ¿Qué tiene que decírselo a otro? Y dice que el Espíritu contiene la verdad. Y cuando tú estás en cosas que no corresponden, el Espíritu te molesta, te inquieta. Tú sabes que te inquieta. Entonces tenemos que tener cuidado de esas cosas. Así que vamos a seguir hablando otro ciclo con respecto a esto. Pero yo quería mencionarlo a la iglesia como pastor, como ministro. Aquí en la iglesia están los pastores, están las pastoras, están los maestros, están los líderes. Hermano, acerquémonos, y cuando tengamos una palabra, acerquémonos, porque toda palabra es recibida. Ninguna, no quiere decir que va a haber un cuestionamiento absoluto y vamos a cortar de raíz. No, hermano, si nosotros creemos en la palabra profética, creemos en la palabra que hablan los maestros de la sana doctrina, creemos en el apostolado, creemos en el evangelista, creemos en eso, pero tenemos que cuidar al rebaño. Y eso lo advirtió Pablo. Tenemos que cuidar al rebaño, tenemos que cuidar las ovejas. Ese es nuestro desafío. Y de aquí en adelante se va a venir una serie de fuerzas tan importantes dentro de las congregaciones. Por eso dice que serán como lobos vestidos de ovejas. Porque si están fuera, lobos nomás, pues no hay problema afuera. Pero aquí, lobos vestidos de ovejas, sí se van a disfrazar para aparentar. Póngase en pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, quisiéramos hacer una oración este día, Señor, porque algo ha acontecido en esta región.
en nuestra ciudad, Señor, Quilpué. Y eso sí lo podemos decir con propiedad, que cuando algo se hace de ese tipo, satánica, aberrante, es una maldición para la tierra, Señor. Y han venido aconteciendo cosas en esta ciudad, Señor. Cosas que antes no sucedían porque era una tierra más tranquila, pero ahora ha crecido. Y así como ha crecido y ha prosperado la maldad, Señor. Oramos por Quilpué, Señor. Oramos por Villa Alemana. Padre, esto nos hace reflexionar qué estamos haciendo como iglesia. ¿Qué estamos haciendo ante las situaciones que estamos viviendo de la delincuencia, de la droga, de la familia deshecha, Señor? ¿Qué estamos haciendo? Y cuando no estamos haciendo nada, vienen estos lobos. Padre, ten misericordia de esos muchachos que hoy día están siendo procesados, Señor. Porque como dice aquí, fueron engañados, producto de su ignorancia, Señor. A lo mejor vacíos en el corazón, tristezas, a lo mejor inseguridades. Padre, no es que nosotros no somos inmunes, también podemos caer, pero hoy día tú nos has hablado, Señor, que tenemos que asentarnos en ti, Señor, que es la vida. Padre, ayúdanos para que como cuerpo estemos juntos y nos ayudemos y crezcamos, Señor. Oro, Señor amado, también por el espíritu de fuerza en la oración, en escudriñar las Escrituras. Padre, que amemos eso, Señor, amemos la palabra. Padre, cuando veamos que hay una mezcla de cosas que son de Cristo, pero están mezcladas con otras cosas, las podamos detectar y rechazarlas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Padre, los que vamos un poco más adelante queremos ser una ayuda a los que van atrás, Señor. Padre, yo oro también porque yo sé que hay muchos y la gran mayoría son gente de intercesión, gente de oración, Señor. Corto un poco la oración. Quiero decirles esto que yo lo recibí del Señor también, hermanos. Hermanos que interceden. Hermanos que interceden. La intercesión tiene que ir muy acompañada de oración y de escudriñar las Escrituras. No se meta en intercesión si usted no escudriña las Escrituras. Dice que la espada es un arma de dos filos y puede ir contra otro o puede ir contra ti. El intercesor tiene que ser una persona muy escudriñadora de las Escrituras y persona de oración, no solamente con el grupo, sino que tiene que orar continuamente. Es muy importante, o si no podemos estar jugando con fuego. Padre, lo digo porque tú inquietaste mi corazón, presento a la iglesia, Señor, y queremos que esta semana sea una semana de bendición. Bendecimos nuestra ciudad, Señor, que ha caído en desgracia con esto, Señor. Y la iglesia tiene que redoblar sus oraciones por los acontecimientos, Señor. Padre, tristeza nos da de que un bebé de 2 días haya sido muerto, Señor, de esa manera. Y hay tantas personas que anhelan tener un hijo, Señor, y no lo pueden tener, Señor. ¿Cómo el diablo, Señor, actúa? ¿Cómo engaña, Señor? Nosotros queremos ser portadores de la luz tuya, de la vida tuya, Señor, y de tu verdad. Y por eso queremos hacer un compromiso, Señor, de que queremos estar más cerca de ti y queremos conocer tus verdades, Señor. Las buenas nuevas del Evangelio, para entregarlas como corresponde. Te lo pedimos en tu santo nombre, amantísimo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Hermanos, antes que nos